defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido. Mi relación con Ramiro viene de finales de los años 60. En los años finales, sí, no sé, yo debía tener como 14 o 15 años. En Zamora había, y sigue habiendo, lo que llamábamos el Club Náutico, que era donde nos reuníamos todos los jóvenes. Sí, sí, en el río Duero, pero Club Náutico. Y allí nos pasábamos los veranos. Él no era mucho de ir por allí, pero de vez en cuando iba con Mabel, que ya entonces era su novia. Y cuando llegaba, nos dábamos, ahí está Ramiro. Ramiro, el nieto del maestro Aedo. Para vosotros que no sois de Zamora, lógicamente no sabéis quién era el maestro Aedo. Era músico, pero en ¿no? Zamora el maestro Aedo era todo un personaje. De hecho, pues mi mujer vivía en la plaza Maestro Aedo. Y el tercer instituto de Zamora se llama Instituto Maestro Aedo. Era un profesor de música, era músico. Bien, pues era un personaje y con decir eso todo el mundo ya lo ubicaba inmediatamente. Pero siempre había algo más que decir de él. Lo que teníamos que decir, y lo decíamos siempre en bajito, era el comunista. Sí, sí, Zamora, una ciudad tremendamente conservadora, vamos, carca a más no poder. El hecho de que a alguien lo identificaran como comunista, pues lo tenían marcado. Y había 2, 3, 4 jóvenes de más o menos la misma edad que él, que eran los señalados por el hecho de ser comunista. En aquella época todavía la represión era bastante dura. ¿Eran los años 60? Finales de los años 60, sí. Principios a lo mejor de los 70, en aquella época. A partir de ahí la relación, que no existía físicamente, porque ya te digo, era un contacto simplemente de conocimientos, desapareció porque él fue a estudiar a Madrid, yo después, más tarde, fui a estudiar a Salamanca y no nos volvimos a ver hasta llegar a Alicante, precisamente. Transcurrieron los años y ya en el año 89 fue, 89, sí. Nos encontramos definitivamente aquí. Fue cuando ya a todos nosotros nos dieron el destino definitivo en este instituto y nos pusimos al día de lo que había sido una relación a distancia de muchos años antes. Esa fue mi historia con Ramiro previa al instituto. De una relación de admiración. De admiración porque seguro total. que cuando decíais, fíjate, ahí está Ramiro, ya lo veías como algo, sí, era un personaje. Como ese carisma que Sí. luego él ha ido desarrollando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro... Si los dos hemos hecho un poco historia, en parte culpa ha tenido Ramiro. Ha creado cantera, ¿no? Realmente. En mi caso, por lo menos, lo puedo asegurar porque yo me acuerdo que hacia segundo de BUP yo quería hacer cosas raras como astrofísica y cosas así. Y llegó un momento que dije, no, a mí lo que más me apasiona la historia, y en parte fue porque las clases de Ramiro eran apasionantes, porque yo siempre le vi como uno de esos profesores que les encanta lo que hace y eso se transmite. Totalmente contigo, además lo suscribo. La pasión que él transmitía a las clases, tanto como a ti como a mí, nos despertó ese gusanillo igual de seguir con la historia. Y lástima que no nos hayamos encontrado, yo por lo menos, a más Ramiros, a más profesores como él, ¿verdad? Porque de verdad la asignatura sería muchísimo más atractiva si hubiera más Ramiros por el mundo. Bueno, yo me imagino que podréis coincidir conmigo que uno de los motivos por los que más le podemos recordar es que porque era realmente una persona que estaba bien presente en el centro y tenía la capacidad realmente de liderazgo y
y tenía una autoridad. Esa autoridad no la empleaba para mantener esto tranquilito como si fuera una finca y fuéramos su ganado, para que no le diera simplemente problemas, sino que yo lo que notaba de él era realmente un sentimiento de aprecio y la importancia que le podía dar a los alumnos. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. La verdad es que mis recuerdos de Ramiro son hasta el día antes, ¿no? Sí. Porque no solamente en el instituto, sino que yo además, posteriormente al instituto, yo he militado políticamente con Ramiro, tanto en partidos políticos como en comisiones obreras. Y la verdad es que de Ramiro, si tuviera que recordarlo como profesor del instituto, no puedo tener ningún recuerdo porque nunca me dio clase. Y luego en la universidad, en algún seminario y tal, sí que he recibido clase de él, pero sí que lo recuerdo como profesor, ¿no? Quiero decir, esa figura de profesor, de gente con la que has aprendido mucho, sí que la tengo. El primer acercamiento con Ramiro, al principio por su forma de voz, parece un tío que te intimida, pero luego a los 10 minutos, pues es un tío súper cercano. Con nosotros siempre lo sentimos como uno más de Lampa, cosa que muchas veces se nos criticó por llevarnos muy bien. Y para nosotros fue como una bisagra, porque veníamos sin experiencia de nada y él era un poco el que nos decía por dónde podíamos ir, por dónde no podíamos ir. Cuando teníamos una idea, un proyecto, era con quien hablábamos y al quien se la planteábamos, y Ramiro un compañero más. No os podéis imaginar la satisfacción que nos produce que hayáis llegado a terminar el bachillerato. En definitiva, también vuestro éxito es un poco el nuestro. De la promoción de este año, del 2007, quiero resaltar el significado, o el significativo mejor, número de alumnado no nacido en España, lo que significa que han logrado superar las dificultades añadidas que siempre tiene un cambio de país de residencia. Yo el primer día me cagué, literal. Yo creía que me iba a dar algo. Decía, madre mía, me muero. Digo, voy a suspender, no voy a entender nada. Pero todo lo contrario, te transmitía la historia de una manera muy interactiva. Pero era eso, que, como decían ellos, es que él era así, que se ponía en su lugar, pero a la vez era muy cercano. Entonces... Sí, ya te digo que llega el primer día y te empezaba a mover el brazo ahí, y tú ahí súper empanado, mirando por la ventana, lo que sea. Tú, ¿qué pasó en tal momento? ¿Sabes? Año en el que Napoleón fue desterrado, no sé qué, claro, y te quedabas en plan... También lo del... que estaba siempre... Si respiras, pagas. Si no respiras, pagas. Repito. ¿Os acordáis que en Historia en Co, bueno, en tercero, al final, en vez de comprarnos libro, él nos hizo un libro que nos lo fotocopiamos, sí, trabajábamos con apuntes? ¿Os acordáis? Era un libro suyo. Era un libro suyo, pero era una recopilación que él había hecho de textos. Sí, había más, recuerdo, también había historia ese de la libro economía. Lo tengo en casa. Sí. ¿Lo tienes? Lo tengo. Yo también lo tengo, con las tapas azules. Sí. En mi época tampoco llegaba a usar un libro de una marca, porque de hecho aquí, yo no sé si existe algún ejemplar por aquí, sería muy interesante, hicieron ellos un libro. O sacaron un grupo de profesores un libro que era súper cutre la encuadernación y todo eso, pero era un libro hecho por ellos. La metodología puede cambiar, pero lo que yo creo que Ramiro sí que hacía, y que un buen profesor tiene que hacer para que llegue la asignatura, es intentar transmitir que eso a ti te gusta y te apasiona. Y eso engancha a algún chaval, sí. A alguno lo engancha. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. Yo creo que a comparación con otros profesores, él, en una etapa tan complicada como la adolescencia, sabía entendernos perfectamente y sabía cómo tratarnos. Sí, sabía cómo llevarnos. Sí, nos sabía llevar perfectamente. Los alumnos lo han querido pues muchísimo, claro. Sí. Siempre cogía los cursos superiores
aquellos que ya estaban próximos a la universidad, con los que él podía tratar mucho mejor. Me acuerdo que cuando llegó la ESO, los de primero de la ESO, al principio de curso le dije un día: Ramiro, este año no salen los horarios y vas a tener que dar un primero de la ESO. Apañá está, si te crees tú que voy a tener que dar yo un primero de la ESO. Él donde se encontraba a gusto era con los mayores, claro. Porque ahí es donde él podía ser él. Claro, podía discutir con ellos. Podía discutir, podía soltar un taco, pero sabía que esos chavales lo adoraban y lo respetaban. Sí. Ahí es donde él se encontraba en su salsa, con los mayores. Yo recuerdo algunas clases polémicas, algunas clases acabando gritando y algún insulto suelto y como la clase se prolongaba, como los alumnos no poníamos ninguna pega, como algún profesor que venía en la clase siguiente llegaba, se asomaba por el cristal, veía que seguía dando clase y tranquilamente se volvía a esperar. Y los recreos, podían pasar los recreos que no pasaba nada, la gente se quedaba escuchando. Tenemos un examen antes de Semana Santa y Miguel llegó hecho polvo porque había muerto Freddie Mercury. Y será la excusa, ¿no?, para no intentar no hacer el examen, claro, ya que él dijo que se había muerto Antonio Molina y no habíamos suspendido nada, que evidentemente si se moría Freddie Mercury pues tampoco iba a suspender el examen. Ramiro es nuestro profesor de Historia de España y para muchos también en Historia del Arte. Contigo hemos pasado más de 3 horas semanales establecidas por la asignatura común, ya que para ti el tiempo no significa nada, excepto por marcarte un bailecillo de vez en cuando. Tus ejemplos en historia nos han hecho reír a todos, y tu paciencia por las mañanas, cuando todos estamos en una especie de estado zombie a las 8, es admirable. Gracias por todo lo que nos has enseñado, que no ha sido poco. Y aunque este haya sido para muchos el único año que te hemos tenido como profesor, ninguno de tus alumnos te olvidará. Gracias, Ramiro. Sí, además de los pocos profesores que en sus exámenes de historia hacía llorar a los alumnos. Pero luego puede ser que es el profesor que más cariño le tienen los alumnos. Sí, claro. El que más calado y el que más broncas les ha echado también. Pasa que era tan peculiar que yo siempre digo, hasta para putear en esta vida hay que tener estilo y saber hacerlo. Y Ramiro sabía putear, tenía estilo, les hablaba a los alumnos de igual a igual y no perdía nunca su lugar. O sea, todos tenían claro que él era el profesor, que él era el adulto y que si se ponía en lugar de ellos y se sentía empatía era para poder comprenderse en el mismo lenguaje, pero que no les estaba faltando el respeto ni mucho menos, simplemente quería ser escuchado y que lo entendieran. Yo creo que nos trataba muchísimo más, sin criticar igual el modo de tratar de otros profesores, pero el trato que nos daba se podía asemejar mucho al que se le da a una persona adulta. En el sentido de exigir, de poner las dos caras de la moneda mucho más. Por un lado, una mayor libertad, un mayor rango de espectro de acción, compensado con una mucha mayor libertad. Yo recuerdo redactar muchos trabajos, que ahora es muy fácil porque tienes internet y tienes toda la información. Pero aquí Mireia y yo nos íbamos andando a la playa, a la biblioteca de la playa, a buscar en las fichitas aquellas que había... y a buscar información y además siempre intentaba que no copiaras, que dieras tu punto de vista. Claro, renunció al paternalismo, a las facilidades que habían los profesores, que en su momento parecía, pero al final fue bastante más fructífero. Si hiciera eso, que nos tratara como adultos realmente, éramos preuniversitarios, lo que pasa es que cuesta verlo estando en bachiller. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Una persona que tenía, tenía vocación, no estaba por casualidad. Y sabía transmitir esa vocación. Claro, esa vocación a los demás. Y hacer realmente que te encantara. Intentaba en la medida de lo posible que intentaras comprender la historia, que la entendieras y que la amaras. Claro. Intentaba transmitir ese cariño que él sentía por la historia. Y se notaba que le gustaba su profesión, que eso también es muy importante a la hora de enseñar. Sí, que es verdad. Disfrutaba explicándonos, aunque lo tuviese que explicar 1000 veces, no le importaba. Pues eso, él era capaz de embroncar a grito pelado a los alumnos. Pero, joder, es que luego los alumnos lo querían un montón.
Sí, mi O sea, hijo. es que hay que saber echarla. Es O sea, que hay que sabía llegar tener a ello. Claro. autoridad, no autoridad detrás de un título, detrás de un estamento, que eres profesor o director. No, Hay que tener autoridad como persona. autoridad como persona. Sí. Para echar esa bronca, y el que la está recibiendo sabe que se la están echando bien. Luego se ha hablado, ese alumno ha hablado, yo por alguna hija mía, ha hablado del por qué era la bronca, no del cómo le ha echado la bronca. Era su temperamento, su arranque. Sí, sí. Que todo lo que hemos pasado aquí juntos ha sido mucho bueno y alguno no tan bueno. ¿Qué os voy a decir? Estoy seguro, ni todos los profesores hemos sido siempre maravillosos, ni vosotros sois todos una maravilla, siempre. Es verdad que en general sí, pero otras veces pues hemos tenido nuestras roces. Por tanto, hay de nosotros si no hubiéramos tenido roces, porque los roces forman parte de la vida. En ciertas ocasiones, cuando se descarriaba más de lo que supongo él podía prever, le recuerdo de una manera brusca ejerciendo de profesor. Sí, bueno, es verdad, cuando había que echar broncas... Como es propio. Bueno, pero por eso he recordado por las dos cosas, ¿no? Porque las broncas que echaba eran monumentales, pero luego también se recuerda por la cercanía que tenía con el alumno. Sí. No, pero yo me acuerdo que aunque las broncas fueran monumentales, siempre había algo de lo que podías aprender. O sea, Sí, eso seguro. No eran broncas banales. Claro, claro, no eran broncas porque estaba enfadado o porque realmente nos quería hacer pasar un rato mal, sino porque sinceramente tenía un lado positivo. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay. Yo no lo tuve como profesor. Yo lo conocí de Ramón Richie ves al despacho de Ramiro, que eso no está bien hecho. Realmente el mejor castigo que te podían poner en el instituto era mandarte al director, Sí. porque Claro, sí, porque bueno. no te decía absolutamente nada. Él decía, además que lo he hablado con Federico, dice, mientras no haya sangre, no pasa nada. Y la verdad es que era así, que mientras no hubiera algo grave, yo creo que ese tipo de cosas que hacemos cuando somos adolescentes también forman parte de la vida, y también hay que hacer ese tipo de gamberradas, entre comillas, que también es la época de interactuar con el medio. Y a lo mejor me acuerdo te pasabas a saludar y él decía, no, pero pasa, no, que te veo liado, tal. Y decía, no, pero pasa. Y él se sentaba ahí, se encendía su cigarro y con tal de encender su cigarro, él se quedaba ahí. ¿Sabes? Y no, la verdad es que muy próximo, muy próximo. Quiero volver a hablar de nuestro director Ramiro, que no solo ha sido un director, sino un consejero con el que compartimos nuestros problemas. Por muy ocupado que estuviera, siempre dejaba todo su trabajo para hablar con nosotros, escuchar nuestras dudas y ayudarnos con sus buenos consejos. Será por eso que le queremos tanto. Nos trató no como simples alumnos, sino como unas personas muy importantes y apreciadas por él. Fue y es un director con mayúscula. Yo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, cómo me propuso Ramiro entrar en la Junta Directiva. Y yo también me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Ese día fuimos al tanatorio, estuvimos allí, y me dice, ven, que quiero hablar, mira, que estoy pensando en presentar mi candidatura a la dirección y que quiero contar contigo. Digo, mira, yo no, francamente no. Mi experiencia en juntas directivas me dicen que no debo hacerlo, que yo colaboraré contigo en todo lo que quieras, pero siempre fuera de la junta directiva. Vamos a ver quién puede formar parte de la junta directiva. Y estuvimos más de una hora en la cafetería hablando de los posibles candidatos, quiénes podrían ser, quiénes no, en función pues un poco de la afinidad. Y de ahí salió un primer dibujo de a quienes se les iba a empezar a tocar, a ver si podían ser, a ver si querían ser, no si podían, sino si querían ser. Y el primer recuerdo que tengo de Ramiro es que fue la primera vez que en política alguien me engañó. Eso siempre lo cuento. Recuerdo una tarde que él se presentaba a director del instituto y nos llamó a Héctor y a mí
a las 4 de la tarde a una reunión en la antigua sala de profesores del otro edificio, donde estamos ahora. El que decía Inés que era una sala de humo. Exacto. Sobre eso también puedo decir alguna cosa de salas de humo. Y recuerdo que nos pidió a Héctor y a mí, hicimos una asamblea de estudiantes y tal, qué reivindicaciones les presentábamos a él como candidato a director del centro para que los alumnos en el consejo escolar lo votaran. Y recuerdo que descubrí lo que significa el no y el se estudiará, que básicamente en política es lo mismo, es pasamos de vosotros, no va a ser, porque recuerdo que le pedimos una pista asfaltada alrededor del instituto para poder correr. Lo único que sacamos de todo aquello, creo recordar que fue el despacho de la asociación, la AGE, el AGE, creo que fue lo único que le sacamos. Como director, por ejemplo, era un gran director. Claro, sí, era un gran director, claro. En el sentido en que dejaba. Tenía autoridad. Tenía autoridad, pero no solo autoridad por su cargo, sino por su propia personalidad. Claro. Pero dejaba una libertad absoluta a cada uno de los miembros, tanto del departamento como de la junta directiva, como del claustro, como en el instituto. E incluso entre los alumnos. Sí. Acordaros, entonces, los alumnos aquí gozaban de una libertad que en otros centros no la tenían. O sea, a Ramiro yo creo que eso de cerrar prohibir, la puerta y cerrar cuando llegó la norma de cerrar la puerta, claro, sí, Ramiro no era muy mal. Claro, cerrar puertas no, Ramiro era puertas abiertas. Sí, bueno. Y eso yo, bueno, no digo que ahora se pudiera hacer, pero en aquella época yo creo que nos dio muy buen resultado. Sí. Porque los alumnos de aquellos primeros años tenían un cariño al instituto. Sí, yo eso lo he echado de menos después, cuando he salido del instituto, lo he echado mucho de menos. Los alumnos de este instituto tenían el espíritu del Bahía de Babel. Recuerdo que Héctor López, Miguel Rodríguez y yo quisimos legalizar la AGE, la Asociación de Jodidos Estudiantes, aunque tuvimos que poner lo de jóvenes porque no nos dejaban legalizar la asociación con lo de Jodidos Estudiantes. Y para registrarla había que ir a la actual Casa de las Brujas, que era donde estaba el registro de asociaciones. Sí, fuimos 124. Y solo se podía ir por la mañana. Sí. Y Ramiro nos hizo un papelito como autorizándonos para salir del instituto. Y nos calculó el tío lo que tardábamos de aquí a allí y volver andando. Y le dijimos, venga Ramiro, déjanos una horita que seguro que... Y nos dio ese media horita más o algo así de margen en ir y volver. Y yo creo que porque pensaba, y eso lo hablé yo luego con él años después, que aquello también era educar, ¿no? También era la faceta de profesor, ¿no? Yo creo que Ramiro supo verdaderamente plasmar su carácter y su personalidad en el centro, supo tener su papel y saber tener una jerarquía del centro en el cual él estaba a la cabeza, por debajo estaban los profesores, por debajo estaban los alumnos, pero siempre en buena armonía y buena comprensión entre alumnos, profesores, padres y director del centro. Ese, vamos a decir entre comillas, buen rollo, creo que a nosotros, en esa edad que nos tocaba de la adolescencia hasta los 18 años, nos ha permitido tener, o al menos a mí me ha permitido tener, una mayor cercanía en mi trabajo actual que me permite, enseñando a mis alumnos que llegan, poder tener esa cercanía. Eso ha sido algo que hay que agradecer a Ramiro y que ha sabido mostrar a los profesores cómo debía hacerlo y a los alumnos cómo tenía que hacerlo. Y la verdad es que Ramiro para eso ha sido fenomenal. Ha sido una persona que ha sabido ayudarte, estar detrás en los momentos que lo necesitaba, pero darte autonomía del mundo para hacer todo lo que pensaba. O sea que yo no creo que haya muchas juntas directivas que duren 10 años, como duró la nuestra. Y yo, obviamente, no estaba dentro del instituto en el día a día, pero yo lo que notaba de otra gente, de otros profesores, es que nadie decía que no tenía que ser director, nadie le enmendaba la plana de decir, o sea, es como el director natural del instituto. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Eso, faceta de líder. Claro, eso habla también de la labor. Esa era una de sus rasgos de Ramiro, porque lo mismo ocurría en el departamento. Sí. Aquí nos sentíamos libres.
Cada uno éramos responsables de nuestras obligaciones, pero él no fiscalizaba en absoluto. Ramiro era una persona que las normas las menos. Sí. Las leyes las acataba si a él le parecían razonables. ¿Cuántas veces llegaban cosas? Las leyes estaban para interpretarlas, claro, efectivamente, no para llegaban cosas de la administración que aquello no tenía sentido y Ramiro pasaba. Sí. Además también entendía muy bien lo que era como padres nuestra filosofía de lo que nosotros pretendíamos hacer en el centro, y él siempre nos apoyó también en las partes más difíciles, que fue toda nuestra lucha con educación para la ciudadanía, lo que era el tema de sustitución de profesores, que nos pasábamos meses sin profesores, todos los años arrancábamos igual, y sabíamos que contábamos con Ramiro para irnos en horas de clase a Consellería, que él se hacía cargo de sus alumnos de bachiller, y él estaba en las paellas, y él estaba en nuestras luchas, y él estaba cuando había que enfrentarse a quien hiciera falta, porque en definitiva nosotros defendíamos a nuestros hijos, pero él defendía a sus alumnos. Eso els fa sang ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, esa era una de las cosas que todos hemos destacado de Ramiro, la capacidad que tenía, la capacidad de trabajo que desarrollaba. Era un tipo que estaba en el instituto con una dedicación completa, estaba en el partido, estaba en el sindicato con un papel muy protagonista, estaba en el Gil Albert, fue comisario en varias exposiciones, estaba era representante en la CAN también como... a veces lo he pensado. Y en el Consejo Social de la universidad, es decir, y profesor asociado también en la universidad, en la Facultad de Económica. Y en todos estos sitios siempre él, yo creo que ha sido una persona que ha sido bien recibida. Él encajaba perfectamente en cualquier ámbito. Eso era por su forma de ser, por su era un personaje con carisma. Con carisma. Sin duda ninguna. Carismático, vamos, total. Es verdad que la figura de Ramiro no pasa por lo que tú decías, ¿no? Por esa educación en valores, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, el estar siempre al lado de los más necesitados, esa ideología que tenía él y que al final, por su forma de ser, ha transmitido, ¿no? Eso de por qué estamos en defensa de la escuela pública o por qué estamos en defensa de la sanidad pública. Claro, era la persona que ahora vas a una manifestación y la buscas y sabes que no va a estar. Pero que bueno, que siempre que tú luches por justicia social, por sanidad para todos, por una educación más justa, pues sabes que te acompaña, aunque lo busques con los ojos y no esté. Pero sí que te lo encontrabas y te gustaba encontrarte y le gustaba que estuvieran sus alumnos. Y bueno, el tío que estaba en todo lo que hay que estar, comprometido en su vida como profesor, como persona y sobre todo con su filosofía de vida. La última mani de educación que hicimos, no recuerdo ahora el día, a ver, enero creo que fue, finales de enero, por ahí, que un amigo muy amigo suyo, José Carlos Rovira, me vino cuando acababa la mani, y ya estaba la gente yéndose y tal, y me dice, esta mani ya no me gusta, no está mi amigo y no me has puesto la bordeta. Y nada, inmediatamente me fui a buscar al tío del sonido y le dije, la bordeta. Por lo menos. Y allí nos quedamos cantándola José Rovira, José Carlos y yo, y no recuerdo ese día yo. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente y tu gesto de... La verdad que se hace raro, ¿no? Entrar al instituto y no sentir su vozarrón, porque como era un terremoto... y se hace raro. Porque ayer mismo mi hija me decía, Estefanía me decía que ella todavía no se hace la idea de que no está Ramiro aquí. Claro. Es que todavía no se hace la idea, que como era de las personas que formaban parte del instituto, vaya.
claro, mi hermana estuvo en el funeral y me decía, dice que había gente más joven que yo, dice, y realmente dice, estaban muy afectados. Y ha marcado muchísimo, o sea, ha marcado, si llevamos 25 años aquí, ha marcado más de 20 años seguro. Creo que como padres orgullosos de que nuestros hijos en su experiencia educativa hayan tenido un profe así, que los dejó tan marcados, que les dio tanto afecto, sentimientos. Y yo, que no he podido trabajar con él, que era una ilusión que yo tenía, sin poder haber trabajado con él, por lo menos me queda el intentar lo que comentabas tú, llegar a ser un pequeño Ramiro. Pienso que dentro de unos años, cuando las generaciones venideras pregunten por esta placa que se le va a poner y el nombre de este edificio en el que estamos, y digan, ¿y quién era Ramiro Muñoz? Pues a los que se queden aquí, yo creo que podrán contestarle que era un buen hombre, un buen amigo, un buen compañero, un gran profesional, y sobre todo creo que le deben de decir que fue y será para siempre el líder del Bahía de Babel. Vida satisfactoria, profesional y personalmente. Por lo menos eso es lo que yo os deseo. Como dicen los sudamericanos, lo repito muchas veces porque me encanta la frase, que os vaya bonito. Ese es mi deseo y así os lo transmito. Muchas gracias. Contra la libertad habrá un día